¿Qué tal amigos? Soy el Padre Rodrigo y en este video te dejo la lección sobre la Basílica de la Sagrada Familia de Gaudí. Y si eres nuevo aquí y te gustan estos temas, suscríbete y activa la campana de las notificaciones para no perderte ningún video. Espero que lo aprovechen y que me dejen sus comentarios. Que Dios los bendiga mucho. Bienvenidos amigos entonces a este nuevo momento en que analizaremos y comentaremos la Basílica de la Sagrada Familia de Gaudí. Gran obra de toda la historia del arte y especialmente una obra que nos acompaña, por así decirlo, en este tiempo de modernidad o postmodernidad y que aún se está realizando. El 19 de marzo de 1882, día de la fiesta dedicada a San José, se colocó la primera piedra de la Basílica de la Sagrada Familia. Han pasado entonces 138 años de este momento y aún sigue construyéndose esta magnánima obra financiada solo con las limosnas de privado, al punto que el mismo Gaudí tenía que salir a la calle muchas veces a pedir estas ofertas para continuar esta obra tan maravillosa. Gaudí, su arquitecto, entonces sabía que no la vería terminada. Son proyectos hechos por un genio de mirada larga y profunda en la historia. Y dejó entonces el proyecto abierto para los futuros constructores. Pero este ha sido uno de los problemas del proyecto, sea positiva como negativamente, desde la misma muerte del arquitecto en 1926, porque la apertura ha sido interpretada como una libertad indiscriminada, aún contraviniendo las explícitas direcciones que daba el maestro contenidas en sus dibujos, modelos, estudios, palabras y en su vida misma. Por lo tanto, tenemos que tratar de descifrar y entender qué es lo que quiso hacer Gaudí, el arquitecto de Dios, como le llamaban. Vamos a iniciar entonces nuestro recorrido a través de la filosofía de la construcción de Gaudí. El maestro sigue el principio ars imitatur naturam, el arte imita la naturaleza, que ha sido el principio que ha regido las artes por más de 25 siglos y que ha sido traicionado por la soberbia posmoderna. Gaudí, por la constante contemplación inteligente, sabia, atenta y agradecida, extrae los principios, contenidos, símbolos y el misterio de la obra creada por Dios. Dice el maestro, la imitación de la naturaleza llega hasta los miembros de la arquitectura. Desde niño quiere aprender de su maestra, como llama a la naturaleza, no para idolatrarla como un ecologista posmoderno, sino porque allí reconoce al Creador y sus principios. Dice Gaudí, la creación continúa y el Creador se vale de sus criaturas. Los que investigan las leyes de la naturaleza para conformar nuevas obras colaboran con el Creador. Dios no ha hecho ninguna ley estéril, es decir, que todas tienen su aplicación. La observación de estas leyes y de estas aplicaciones, concluye Gaudí, es la revelación física de la divinidad. Los que buscan las leyes de la naturaleza, continúa el arquitecto, para formar nuevas obras,
colaboran con el creador. Los copistas no colaboran. Por eso, la originalidad consiste en volver al origen. Con este volver al origen, el genio también alaba la tradición, ya que agrega, se debe apoyar en aquello que se ha hecho precedentemente. Es una tradición viva y bien razonada. El pasado entonces enseña, impulsa la creatividad y nos preserva de cometer los mismos errores. Una gran obra como la de la Sagrada Familia, dice Etsuro Sotoo, que es el escultor en jefe de la obra, no puede entenderse si no se entrevé la dirección que ha querido darle su creador. Ahora he entendido, dice el escultor, que no debo mirar a Gaudí, sino mirar hacia donde él miraba. Por eso es que el edificio de Gaudí tiene una fuerza sensible que va más allá de la emoción, aunque para algunos solo se quede en eso. Es una puerta abierta a la conciencia y aún más una excitación creciente, pero nunca satisfecha. Se tiende a continuarla al infinito. Las formas del arquitecto nunca terminan en sí mismas, sino que transparentan lo sobrenatural, son una indicación a lo místico. Vamos entonces a ver el sentido del templo. ¿Qué es lo que se ha querido hacer? Lamentablemente, las nuevas generaciones, poco a poco, con la triste colaboración de pastores progresistas y mediocres, se han acostumbrado a convivir con templos horribles y muertos, como lo que ustedes tienen en esta imagen, en Foligno, Italia, la iglesia de San Paolo, del arquiestar Massimiliano Fuxas, que no representan y no presentan un espacio netamente católico, claro, es decir, uno que conduzca al encuentro con Cristo y su gracia. Estas creaciones contemporáneas se hallan en dirección opuesta, teológica y artística, con el verdadero sentido del templo católico. En la Sagrada Familia debemos entonces evitar las interpretaciones crípticas para eliminar la idea falsa de que Gaudí era un esotérico, un modernista, un ambientalista o un masón. Nada de eso corresponde a la figura histórica y al pensamiento histórico de Gaudí. En ella, en la Sagrada Familia, todos los componentes están dispuestos según un orden supremo que le da sentido y cohesión. En esta arquitectura sagrada, el significado simbólico no solo tiene una cualidad comunicativa, expresiva, diremos hoy, sino es sobre todo una revelación. Se quita el velo de algo para darnos la realidad. De hecho, el símbolo es un signo eficaz y solemne que recuerda de manera inmediata y completa una realidad importante, pero oculta o solo definible a grandes rasgos, que aquí, en el tema sagrado, los fieles sienten como una significación del arcano ser divino. Por el símbolo, el fiel entra en comunión con su significado para suscitar una respuesta espiritual, no meramente estética. Debemos entender esto según la doctrina de los sacramentos, es decir, que la materia humilde participe en los efectos sacramentales por medio de la palabra. El símbolo se une a la palabra liturgia para indicar realidades más allá de sí, que lo trascienden, pero también lo suponen. Esta arquitectura simbólica
está en contraposición con la modernista, preocupada de la forma pura, puramente plástica y ornamental, que no significa nada ni conmueve a nadie. Esta piedra símbolo de Gaudí sintetiza una gran cantidad de niveles de significados y refiere a muchos prototipos del cosmos natural y sobrenatural. De aquí que su arquitectura se realiza como en una superposición de metáforas de estos dos niveles de la realidad, para generar un organismo complejo y vivo, que esté en consonancia con las leyes de la naturaleza creada por Dios. La meta de Gaudí era dotar de vida a su construcción, es decir, crear un símbolo vivo, un organismo vivo, una arquitectura viva, pero viva de verdad, al modo como hace Dios Padre, alfarero, que había dotado de vida la materia inerte. El inicio de este organismo, entonces, no es la chispa de una vaga inspiración genial, ni la percepción subjetiva del mundo, sino el reconocimiento de la obra de Dios, sea en el cosmos como en la historia de la salvación. Estas son las dos fuentes jerarquizadas y diversas de la revelación. Estos diversos niveles de revelación se realizan y subliman en la sagrada acción litúrgica para la que Gaudí crea este símbolo vivo que la dota de máxima belleza y dignidad. Todo su esfuerzo será de expresar de forma simbólica el contenido vívido y vivido de la fe católica, que asume, purifica y trasciende todo nivel cósmico y que se revela al hombre de buena voluntad. Desde esta perspectiva nace el sistema compositivo y el contenido tipológico de esta Domus Ecclesiae de Gaudí, donde todos los elementos arquitectónicos, estructurales, decorativos, son constitutivos del mensaje cristiano y traducen la Biblia y las enseñanzas profesadas de la Iglesia Católica en una piedra viva, en una arquitectura viva. Todo coopera para ofrecer esta atmósfera mística, capaz de abrir las puertas del corazón al mensaje evangélico, en el que todos pueden encontrarse con aquel que es la única fuente de la vida, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, como dijo Gaudí, el templo es la casa de Dios, casa de oración. No es una excentricidad genial del arte, ni una casa para el hombre en cuanto hombre, humanidad, materia de este mundo, sino del fiel. De aquí se entiende la magnanimidad y la belleza de sus dimensiones y decoración, pero también sus desafíos y sacrificios. Vamos entonces ahora más específicamente al sentido de la basílica, que se funda en tres principios rectores. El primero, el sentido expiatorio. Gaudí miraba con gran preocupación y dolor los hechos revolucionarios y anarquistas que se cernían sobre Barcelona, por ejemplo, en la Semana Trágica y Sangrienta de julio de 1909. Posteriormente, en la década de los 30, se transformó en una ciudad de izquierdas, violentas, totalitaristas y resentidas, que envenenan hasta el día de hoy, que subvertían a los obreros, quemaban conventos y asesinaban a religiosos. De hecho, en 1936, 10 años después de la muerte del arquitecto, el balance para el templo
fue brutal. Fue profanado, la cripta y el taller incendiados, se arruinaron documentos y maquetas, se destruyeron, se asesinó a 12 personas, 6 religiosos y 6 laicos vinculados con el trabajo de la Sagrada Familia. En la fotografía que ustedes tienen a mano izquierda, ven cómo los anarquistas de izquierdas sacaban los cuerpos ya momificados de las monjas salesas en Barcelona. Y dice así el reportaje mismo de ellos, de la Federación Anárquica Ibérica, en julio de 1936. Dice así: celebremos el triunfo de la pólvora y la blasfemia contra los lugares en donde se conspira contra la libertad. Se cerraban las conciencias, se asesinaban en flor las mentes infantiles, se protegía y organizaba la usura. Todos esos lugares cayeron bajo el empuje de las masas entendidas de coraje y alumbraron con sus llamas el alba roja con la que se está tiñendo el horizonte español. Por eso, por ejemplo, ustedes ven también a mano derecha en esta imagen el incendio que tuvo lugar en la Sagrada Familia, donde se destruyó e incendió el proyecto. Por eso, así como el París de la demoníaca Revolución Francesa, que había necesitado un templo expiatorio como el Sacré-Cœur, Sagrado Corazón, así también la nueva ciudad de la Revolución Sangrienta necesitaría un templo expiatorio, es decir, un lugar en donde ofrecer sacrificios y limosnas por esos gravísimos pecados, la apostasía de la ciudad de Barcelona y por las almas del purgatorio. Este es el sentido expiatorio. El sentido litúrgico, que es el segundo pilar, significa que en ella todo coopera para la participación activa y fecunda en la Eucaristía y en todo el sistema sacramental litúrgico. La Sagrada Familia es una arquitectura simbólica, ya lo dijimos, de todo el misterio cristiano, según el ciclo del año litúrgico. Es interesante que Gaudí meditaba con el año litúrgico, uno de los volúmenes hechos por el monje benedictino Don Geranger, y también usaba el misal romano de bolsillo. Leía constantemente los evangelios a tal punto que cuando se lo encuentra muerto en 1926, embestido por un tranvía, tenía en su bolsillo el evangelio. Lo meditaba asiduamente y de ahí sacaba entonces las fuentes de toda esta maravilla que tenemos delante de nuestros ojos. Por último, el sentido artístico que brilla en esta obra de arte y en este templo católico, porque la materia resplandecía la verdad católica. Por eso es que se le llama la suma teológica en piedra. En resumen, como lo dijo el arquitecto, debe ser un templo que es un homenaje a la mayor gloria de Dios para expiar los pecados por eso debe llenarse de sacrificios y para recuperar los valores de la familia a la luz de la Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y José. Por eso San Juan Pablo II dijo en la visita a este templo de la Sagrada Familia es una obra que no está aún terminada, pero tiene solidez desde un principio. Recuerda y compendia otra construcción hecha con piedras vivas, la familia cristiana, célula humana esencial, donde la fe y el amor nacen y se cultivan sin cesar. Estos son los 3 pilares o sentidos que dan vida
a la Basílica de la Sagrada Familia. Veamos entonces esta maravilla en su conjunto. La idea del templo dedicado a la Sagrada Familia fue del librero barcelonés Josep Maria Bocabella, que luego de ir a Roma para bendecir una imagen de la Sagrada Familia de su asociación de devotos de San José, pasó por Loreto, es un pueblo en Italia, lugar en donde se encuentra la casa de la Virgen de Nazaret, traída por los ángeles. Quedó tan conmovido que prometió hacer una iglesia réplica de ella en honor a la Sagrada Familia de Jesús, María y José. El 19 de marzo de 1882, cuando se coloca la primera piedra de este templo, se lee en el acta notarial del acto. El propósito es el siguiente: despierte de su tibieza los corazones adormecidos, exalte la fe, dé calor a la caridad, contribuya a que el Señor se apiade del país. El proyecto lo comenzó a realizar el arquitecto Villar, que es el que nosotros estamos viendo en las imágenes, pero luego lo dejó por discrepancias con la organización de las obras. Se llama por eso al joven Gaudí, que tenía solo 31 años. Entonces, desde 1883 se dedicará a este proyecto y luego ya de modo definitivo y único a la construcción de la basílica hasta su muerte en 1926. Al poco tiempo de recibir este encargo, Gaudí comenzó a realizar modificaciones a la cripta, que es lo que él recibió y que estaba a medio hacer. Pero pronto adquirió la impronta de su lenguaje arquitectónico y se convirtió en su celda laboratorio de ideas. La zona central de la cripta tendrá una reproducción de la casa de Loreto, para quien estaba dedicada este templo. En la clave de bóveda central se sitúa un alto relieve policromado del misterio de la Anunciación. Y en la cripta, que es la imagen que nosotros tenemos a mano derecha, están también los restos del beato arquitecto que reposan en la capilla del Carmen de esta magnífica cripta. De modo sintético, podemos decir que el templo es un compendio de los misterios de la fe católica. Posee 18 torres que representan este misterio, dedicadas a los 12 apóstoles, distribuidas en la fachada. Cada fachada tiene 4 torres, por lo tanto son los 12. Los 4 evangelistas o los evangelios alrededor de la torre principal, la del centro. La Virgen María también está representada en una torre que está en este minuto entonces construyéndose, y encabezando todo, la más alta, dedicada a nuestro Señor Jesucristo, que mide aproximadamente 170 metros de altura. Las fachadas evocan los momentos centrales de la vida de Jesús: el nacimiento y la pasión y la resurrección, o la gloria. El interior alude a la Iglesia universal, es decir, universal porque es católica, y el crucero a la Jerusalén celestial. En realidad, toda la obra es una unidad que manifiesta la ciudad eterna, la nueva Jerusalén. Tenemos entonces acá delante de nosotros la fachada del nacimiento, que en realidad es una fachada lateral, no es la principal, pero es lo que nos dejó el arquitecto. La fachada de la Pasión entonces está al otro lado, es la más nueva, y la fachada de la Gloria es la que nosotros tenemos ahora mirando hacia el mar. Todavía está en proceso de construirse. La basílica entonces ha sido construida como un organismo vivo, como dijimos, que tiene estos
tres puntos cardinales que están mirando uno a cada lado de la ciudad. Ahí vemos entonces la fachada que mira hacia el mar, que es la que falta construirse. Tenemos el ábside hacia el otro, hacia el lado opuesto, hacia la ciudad. Es un organismo entonces vivo de formas, colores, texturas, significados, etc. Es como un órgano, un instrumento musical, es un edificio instrumento que debería emanar sonido, como lo había pedido el arquitecto Gaudí. En todo el edificio además hay inscripciones por las que se alaba a Dios, como el Sanctus o el Hosanna Excelsis, el Amén, el Aleluya, todo cosas que nosotros vamos también a escuchar, a sentir, a cantar, por ejemplo, en la liturgia dentro del templo. Se leen los nombres de Jesús, María y José incansablemente repartidos de varias formas simbólicas a lo largo de la construcción. Es interesante que en relación al anagrama Jesús, María y José con las personas de esfuerzo que trabajan en la construcción, gracias a la Sagrada Familia los artesanos pueden trabajar, pero gracias a los artesanos se puede construir la Sagrada Familia. Por eso hay un entrelace entre el nombre de Jesús, María y José, los instrumentos o las herramientas con las que se construye este hermoso templo. Rodeando todo el edificio hay un claustro en cuyas intersecciones con las fachadas hay un pórtico de entrada consagrado a la Santísima Virgen. Pensemos que los claustros estaban muchas veces ubicados delante de la fachada principal o a un costado y no alrededor, como es la innovación que realiza el arquitecto. A la derecha de la fachada del Nacimiento tenemos la Puerta del Rosario, que construyó Gaudí y la dejó como modelo a seguir para la demás construcción, todo lo que se hizo, posteriormente. Les voy a mostrar entonces ahora esta fachada que llegó a construir el beato arquitecto, bellísima, decorada profusamente, pero que ya se veía en ella todos los indicios simbólicos que iba a tener el resto de la basílica. Gaudí entonces deja esto como modelo para las generaciones futuras que continuarían este magno proyecto, por eso con una libertad limitada, es decir, en relación y en línea con aquello que iba dejando el maestro. En el lado de la fachada de la Gloria tenemos las capillas laterales, la capilla de la penitencia y los confesionarios, que se realizará junto con la fachada de la Gloria, pero hoy día podemos ver sí las capillas laterales al ábside. Tenemos la capilla del baptisterio y al lado, de cada lado, tenemos las sacristías están colocadas en orientación hacia la capilla dedicada a la Virgen también, ¿no? De la Asunción. Todos los símbolos e imágenes que están en la capilla de la Asunción o incluso en las mismas torres dedicadas a la Virgen, que es la torre principal que ustedes tienen en la fotografía a mano izquierda y en todo el bloque en la mano izquierda. Todos los símbolos e imágenes que adornan este lugar y el ábside también se basan en los versos litúrgicos dedicados a la Virgen. Y el cimborio está coronado con una gran estrella, la estela matutina, las capillas interiores del ábside están dedicadas a los 7 gozos y dolores de San José. Por lo tanto, todo va recordando simbólicamente y va evocando el misterio litúrgico y también de conmemoración en el alma del fiel que participa en estos misterios. El edificio en su plano es de una cruz latina bastante particular.
como aquella que nosotros podemos considerar, por ejemplo, en San Marcos de Venecia. Tiene 90 metros de largo por 60 metros de ancho y se estima que cabrán en ella cerca de 14.000 personas para la celebración litúrgica y ya se ha aprobado, por ejemplo, en la dedicación y consagración del altar eh, el día que hizo esto el Papa Benedicto XVI, un coro de 800 personas. La nave principal está compuesta, como vemos en el plano, de 5 naves. Los brazos de los cruceros se corresponden con las fachadas laterales, ya hemos dicho. La entrada será la de la gloria y los costados tendremos las fachadas de la Navidad y de la Pasión. El ábside tiene una forma lobulada, es decir, la parte semicircular o basada en un triángulo isósceles, donde está la zona del altar. Está formada por 7 capillas y debajo de ellas se encuentra la cripta y por lo tanto el 7 siempre ha sido un número simbólico de perfección. También tendrán 7 capillas en la cripta con sus respectivos símbolos. La decoración del templo simboliza a los santos en cada columna, ¿no? Nosotros tenemos toda una simbología en esta maravilla interior que simboliza entonces todo el universo, lo universal, lo católico, ¿no? Los santos o las distintas diócesis, desde el centro, ¿no? la diócesis local, la de Barcelona, hasta los extremos que serán las otras diócesis del mundo. Y por otra parte tenemos los ángeles que descienden del cielo a la tierra. Se actualiza así, de algún modo, los principios arquitectónicos del mundo bizantino, como explícitamente dejó Gaudí. Las columnas que sostienen el cimborio, imagen de Cristo, son el elemento de conjunción entre cielo y tierra y se desarrollan como troncos de árboles, que es lo más conocido de las fotografías que uno puede ver de esta magnífico templo. Y son órbitas también de los astros del cielo. Estas columnas arborescentes, inclinadas y ramificadas, permiten evitar el uso de los contrafuertes y liberar el peso de los muros al exterior. Era la dificultad que encontraba Gaudí en el gótico, que era decía una arquitectura con muletas. En cambio, él elimina todos estos soportes exteriores con este principio del bosque interior. Cada una de ellas es de un material diverso, de acuerdo al peso que debe soportar en relación a la ubicación en el plano. Pensemos entonces el conocimiento acabado que tenía Gaudí de los materiales, el uso sabio de los materiales que va encontrando entonces a través de esa contemplación de esos 2 libros de los que saca o 2 revelaciones de las que saca su inspiración, el libro de la naturaleza y el libro de la revelación. El interior del templo será como un bosque, dijo Gaudí, es lo que nosotros generalmente escuchamos, pero el sentido del bosque interior no es del panteísmo ni de una oda a la Pachamama, sino que es crear el ambiente en el que se pueda realmente encontrar únicamente a Dios y realizar algo apropiado al culto netamente católico, sin confusión. Es un lugar orgánicamente místico, dispuesto para la exaltación serena y sonriente del vidente, como decía Gaudí. Se entra como en un bosque divino, con gran variedad, pero con el ritmo sabiamente regular que asegura el paso del fiel, mientras que se adentra al Sancta Sanctorum, al corazón del templo, al altar de Dios. El bosque se obtiene por la trama de medidas y proporciones, una red de relaciones, sucesiones y progresiones. Las secciones de las columnas interiores se proyectan y repiten regularmente
mientras se avanza en el espacio. Nada hay de improvisado, todo es medido. Hacia el altar se entra en una cueva de misterio, el lugar del sacrificio, el altar iluminado con una lámpara de 7 brazos que simboliza el Espíritu Santo. La fachada de la Navidad mira al oriente, desde donde viene la luz que nace de lo alto, mientras que en su lado opuesto la fachada de la Pasión mira al oeste, es decir, al atardecer, que es cuando caen las tinieblas y comienza la Pasión, según dice el mismo Evangelio que tantas veces había meditado Gaudí. Las ventanas de la fachada de la Navidad dejan entrar la luz fría, las ventanas del lado de la Pasión dejan entrar la luz cálida. Mientras que la principal, iluminada por el resplandor de la luz meridiana, está dedicada a la gloria. Ya no hay un techo en cuanto tal, sino es como una cobertura simbólica, un techo nuevo. No solo hace agujeros en las paredes, le permite por sus adelantos técnicos, sino que también agujerea el techo para que penetre esa luz misteriosa, litúrgica, simbólica. Vamos ahora a analizar un poquito más lo que nos dejó Gaudí, que es la fachada de Gaudí. Luego de la construcción de la cripta y el ábside, Gaudí entonces encara la fachada de la Navidad, porque en ella comienza todo, todas las esperanzas y todo lo atractivo, cuya función la cumple la exuberante decoración. Se llama también de la vida, del gozo, de la Navidad. Es el prototipo que condensa lo que es la Sagrada Familia, en los 3 sentidos anteriormente descritos, en el sentido expiatorio, litúrgico y artístico. Es una arquitectura transfigurada, ofrecida a Dios, en donde se fusionan las leyes físicas con los organismos y los símbolos. La naturaleza florece y se transfigura porque acompaña el gozo vital del nacimiento de Cristo. Supone la liberación de todas las formas de vida por la gracia del Salvador del mundo. Crece todo como orgánicamente delante de nuestros ojos, como melodía que ilustra y acentúa el misterio del nacimiento del Salvador. Es un gran pesebre de piedra, por lo tanto estamos delante de una Navidad perenne que tanto necesitamos. Se tiende a catalogarla de naturalismo. Sin embargo, esto no es correcto, porque al maestro le interesa lo natural solo como símbolo de lo sobrenatural, es decir, vía, medium del misterio, aunque sin menospreciarlo, porque la materia participa del significado y el significado necesita la materia. Es una comprensión católica de la vida, de acuerdo a la fe en Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Por lo tanto, es el equilibrio perfecto de las 2 dimensiones en las que se mueve nuestra existencia. Contiene además los misterios de la infancia, desde la anunciación hasta la conversación con los maestros de la ley, pasando por la huida a Egipto, la presentación en el templo. De la fachada emana una gran cercanía y ternura, contemplando la humanidad de Cristo. De todos modos, hay notas de gran dramatismo, por ejemplo, en la matanza de los inocentes. Para crear esta proximidad y candidez, Gaudí recurrió a los elementos populares, como animales domésticos, herramientas, con los que el fiel puede identificarse fácilmente. Es un portal que mira hacia el barrio obrero, el de la Navidad. Sin embargo, son elementos transfigurados, no se usan como en las artes del materialismo marxista,
que embrutecen al ser humano. Aquí todo lleva claramente a Dios. El arquitecto quería que cada persona, de acuerdo a sus capacidades, pudiera profundizar en los diversos niveles en los que el símbolo comunica las verdades eternas. Todos, dijo Gaudí, encuentran sus cosas en el templo. Los campesinos ven las gallinas y los gallos. Los científicos, los signos del zodiaco. Los teólogos, la genealogía de Jesús. Los portales de la fachada de la Navidad están dedicados a las tres virtudes teológicas: fe, esperanza y caridad. Sobre esto último declaró: el portal debe ser lo suficientemente grande para entrar no para el hombre individual, sino para toda la humanidad, ya que todos tienen un lugar en el seno de su Creador. La central es el portal de la caridad, presidida por el nacimiento, encima de la columna de la genealogía, en medio de los insectos, plantas y animales. Siguiendo el eje vertical, nos podemos encontrar con la anunciación, la coronación y el árbol de la vida, que es el compendio de los tres pórticos y que contiene las almas de los salvados, el pelícano del sacrificio y el anagrama de Jesús. Acá podemos ver este bellísimo árbol de la vida, que tiene al centro entonces aquello que da la vida en la Navidad, que es el mismo Cristo, Salvador de los hombres, que se sacrifica por sus hijos. El pórtico de la esperanza, presidido por San José y el niño, la huida a Egipto, la dramática matanza de los inocentes y los desposorios de la Virgen María y San José. Y hasta vemos incluso al patriarca que este año celebramos en su barca, porque es patrono de la iglesia, patrono de esta sagrada familia. Está decorada con animales, herramientas de trabajo y no podía faltar el Santo Rosario. El pórtico de la fe con Jesús niño predicando en el templo, Jesús obrero, la visitación, la divina providencia representada en una mano con un ojo, el corazón de Jesús con abejas libando su sangre a los pies del niño que predica, la presentación en el templo y coronando este portal de la fe, la Inmaculada Concepción. Al final podemos decir que la fachada de la Navidad es propiamente la que representa la vía de Cristo, donde se manifiesta el Salvador del mundo, el único Redentor de los hombres, nacido por cada uno de nosotros, anunciado por los profetas para dar alegría a los humildes y sencillos, los que visiten esta basílica con corazón de bien, para iluminar a los doctos, hecho carne por nosotros, de María Virgen, para conducirnos al árbol de la vida, que es el pelícano, pero que también es Cristo mismo. Concluyamos entonces esta visita quizás rápida, pero significativa por este templo de todos nosotros, de la Sagrada Familia, indicando el sentido explícito y el modo de trabajo de Gaudí, que también ha sintetizado el Papa Benedicto XVI cuando dedicó el templo y consagró su altar en la liturgia, precisamente aquella acción misteriosa y simbólica y real por sus efectos a la que Gaudí le quiso dar cohesión, unidad y consistencia pétrea. ¿Qué hacemos al dedicar este templo? Dice Benedicto XVI. En el corazón del mundo, ante la mirada de Dios y de los hombres, en un humilde y gozoso acto de fe,
levantamos la inmensa mole de piedra, de materia, fruto de la naturaleza y de un inconmensurable esfuerzo de la inteligencia humana, constructora de esta obra de arte. Ella es un signo visible del Dios invisible, a cuya gloria se alzan estas torres, saetas que apuntan al absoluto de la luz y de aquel que es la luz, la altura y la belleza misma. En este recinto, Gaudí quiso unir la inspiración que le llegaba de los tres grandes libros en los que se alimentaba como hombre, como creyente y como arquitecto: el libro de la naturaleza, el libro de la Sagrada Escritura y el libro de la liturgia. De este modo, colaboró genialmente a la edificación de la conciencia humana, anclada en el mundo, abierta a Dios, iluminada y santificada por Cristo. E hizo algo que es una de las tareas más importantes hoy: superar la escisión entre conciencia humana y conciencia cristiana, entre existencia en este mundo temporal y apertura a una vida eterna, entre belleza de las cosas y belleza y Dios como belleza. En este sentido, pienso que la dedicación de este templo de la Sagrada Familia, concluía el Papa, en una época en la que el hombre pretende edificar su vida de espaldas a Dios, como si ya no tuviera nada que decirle, resulta un hecho de gran significado. Gaudí, con su obra, nos muestra que Dios es la verdadera medida del hombre, que el secreto de la auténtica originalidad está, como él decía, en volver al origen, es decir, a Dios. Él mismo, abriendo así su espíritu a Dios, ha sido capaz de crear en esta ciudad un espacio de belleza, de fe y de esperanza, que lleva al hombre al encuentro con quien es la verdad y la belleza misma. Por eso, queridos amigos, que la visita a la Sagrada Familia, al menos así, a través de las imágenes, sea un redescubrir a aquel que funda la existencia humana, que es Dios, y podamos celebrar esta Navidad con los mismos pensamientos de Gaudí, que sea una Navidad perenne, que sea una Navidad llena de belleza, aún con los sacrificios que ésta significa, pero que sea una belleza que nos haga florecer como florece la fachada de la Basílica de la Sagrada Familia, en un himno a Dios, a nuestro Salvador, que nos lleve hasta el árbol de la vida. Por eso, queridos amigos, que tengan muy feliz Navidad y que Dios los bendiga mucho.